Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bienvenida en esta tarde, en esta noche para algunas de ustedes. Vamos a dar inicio el día de hoy. Estamos en nuestra serie La mujer que Dios renueva. Y hoy tenemos un tema muy especial. El tema es ¿la voluntad de Dios o la mía? ¿Qué es lo que estamos el día de hoy buscando o viviendo? ¿Es la voluntad de Dios o es la mía? Y hoy hablaremos justamente de la voluntad de Dios. Y es un tema tan grande, es un tema en donde aparte de la cantidad de información que hay, pues también hay una cantidad muy grande de preguntas acerca de cómo saber si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios, si lo que me está pasando tiene que ver con la voluntad que Dios tiene para mi vida y tantas preguntas que nos hacemos respecto a este tema. Pero quiero decirte que el día de hoy quiero enfocarlo justamente en el título de nuestra serie llamada La mujer que Dios renueva, porque estoy segura que no es lo mismo como nosotros miramos la voluntad de Dios cuando estamos viviendo una manera, una época, incluso un estado de ánimo, es muy diferente como lo vivimos, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotras nos sentimos y estamos siendo mujeres renovadas, sin duda la voluntad de Dios la percibimos de otra manera. Así que a mí me gustaría mucho que el día de hoy tú seas una mujer renovada, que le pidas al Señor que a partir de este estudio, de esta serie de estudios que estamos impartiendo, que tú seas una mujer renovada, que a partir de ahora digas, yo quiero ser una mujer completamente renovada. Y quiero que por unos instantes, ¿verdad?, imagines lo diferente que quizá ha sido durante tu vida el escuchar a Dios. A lo mejor en una época de tu vida tú has escuchado a Dios de alguna manera o has pensado en la voluntad que Él tiene para ti de una forma o de otra. Así que cuando nosotras nos sentimos, nos sabemos renovadas, anhelamos ser renovadas, anhelamos dejar el pasado, anhelamos comenzar una vida nueva, sin duda ponemos mucha atención en la voluntad que Dios tiene para nosotros. Y quiero comenzar justamente así, con este tema tan importante, y quiero profundizar en algo que capaz y ahorita tú dices, híjole Jessy, creo que le atinaste en algo que pues sí, es lo que estoy viviendo yo. Y es un tema bastante profundo. Y es que muchas veces la voluntad de Dios no la creemos. Suena medio fuerte, ¿verdad? ¿Cómo no voy a creer la voluntad de Dios? Y sabes, no creemos que Dios tiene una voluntad perfecta para ti y para mí. Porque cuando nosotros escuchamos tal perfección, lo primero que viene a nuestra mente es, no, definitivamente lo que me estás diciendo es imposible. Yo no podría hacer eso que estás diciendo. Y entonces estás dudando de la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es tan perfecta que no podría equivocarse, no podría haber una duda. Más bien somos nosotras las que de pronto no creemos. Por eso te digo que es un tema muy profundo, porque nosotras a veces no creemos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y sabes, no es un acto de escepticismo o no es un acto quizá de rebeldía, de decir, no, bueno, yo no creo que Dios tenga una voluntad para mi vida. No es por ahí, no es un acto de rebeldía. Tampoco es un acto quizá de no merecer, ¿no? Porque si fuera así, pues créeme que nadie merecemos estar viviendo la voluntad de Dios. No es un acto de merecer o de no merecer. Es más bien que nos sentimos incapaces de cumplir
esa perfecta voluntad que Dios tiene para mi vida. Por ejemplo, quizá si yo te dijera, te contara mi vida, ¿verdad? Quizá en algún momento de mi vida yo dije, a ver, si la voluntad de Dios es que yo predique su palabra, no me siento capaz por tal o cual razón. Quizá a lo mejor en tu vida dices, bueno, es que yo no creo que Dios en su voluntad sea que yo pueda estudiar en el extranjero. No creo que eso sea posible porque no creo que yo sea capaz de hacerlo. Entonces, esta serie, La mujer que Dios renueva, tiene como finalidad que tú creas lo que verdaderamente Dios tiene para ti y no vivirlo como no escucho a Dios, no me habla a mí, no tiene una voluntad, sino más bien el creerlo nosotras, el llegar a esa capacidad de decir, entonces, si la voluntad de Dios es que yo sea una gran conferencista o que yo sea que tenga un gran negocio o que yo tenga una gran familia o que yo tenga una gran pareja o que yo pueda realizar ese viaje o ese trabajo en el que me están llamando. Si nosotros creemos en eso, estamos creyendo también que somos capaces, que Dios nos formó capaces. Y entonces entra en nosotras lo que sí debe estar siempre en tu vida y en la mía, que es la fe. La fe, esa capacidad de creer que Dios lo hará, aunque en este momento yo no puedo verlo, aunque en este momento para mí es imposible pensar que en verdad yo podría tener esa capacidad de hacer las cosas. Pero entra mi fe, entra otra cosa, la comunión completamente personal que tú tienes con Dios. Vamos a hablar más adelante de cómo esta voluntad perfecta que Dios tiene para ti es justo eso. Es una voluntad perfecta que Dios creó para ti, con lo que tú eres, con tus defectos, con tus virtudes, con tus inseguridades o con tus muchas seguridades. Dios tiene una voluntad perfecta para ti y debes vivirlo así, con esa fe, con esa comunión personal con Dios y, por supuesto, el conocer y saber que esa voluntad está hecha únicamente para ti. Por supuesto, más adelante estudiaremos que hay una voluntad general, ¿verdad? Dios tiene una voluntad para todos nosotros, cumplir sus mandamientos, pero siempre es el vernos felices, el vernos bendecidos, el vernos crecer. Esa es la voluntad de Dios de manera general para todos. Ya cuando hablamos de una voluntad específica para tu vida, entonces es cuando debemos comenzar a preguntarnos cómo debemos escucharla. Y tiene mucho que ver con la sesión pasada, que es aprendiendo a escuchar la voz de Dios. Recuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de cómo escuchar a Dios. Y va muy de la mano con lo que el día de hoy tú y yo estamos estudiando. Así que, por lo tanto, el título de hoy es ¿la voluntad de Dios o la mía? Si seguimos la voluntad de Dios, vamos a escucharlo y vamos a creer que Dios tiene gran poder para nuestra vida, para transformarla, para bendecirnos. Y entonces ahora sí, pues que no se haga solo la voluntad de nosotras, ¿no? Lo que yo creo, lo que hay en mi interior, lo que hay en mis pensamientos, en mi pasado, en mi corazón. Así que te invito a que oremos, a que en esta tarde, en esta noche, le pidamos al Señor que Él sea quien hable a nuestro corazón, que sea Él quien nos diga cómo debemos escucharlo y cómo debemos cumplir su voluntad. Así que vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta noche, gracias por esta tarde, gracias porque tú hoy estás hablando a nuestro corazón. Padre, gracias porque tú nos haces entender tu palabra, tú nos guías Señor, y tú quieres el día de hoy decirnos que tú tienes una voluntad perfecta, una voluntad buena, una voluntad agradable para cada una de nosotras, para cada mujer, para cada varón que esté escuchando esta serie, esta predicación. Padre, gracias por el privilegio siempre inmerecido y te pido que seas tú, Señor, quien hable a cada corazón. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.
Bien, pues vamos a comenzar. Yo te pido que dejes todo lo que estás haciendo y que dediques este tiempo a escuchar la palabra del Señor que quiere hablar el día de hoy a tu vida. Y quiero comenzar leyendo la palabra de Dios. Quiero que vayas conmigo a San Lucas 22:42. Voy a darte muchos textos bíblicos porque a mí me interesa mucho que tú sepas que todo esto es palabra de Dios y que Él quiere que tú lo tengas en tu corazón, que tengas esa convicción. Dice la palabra de Dios así: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Está hablando nuestro Señor Jesús cuando Él conocía lo que iba a pasar, ¿verdad? Que Él iba a morir por nuestros pecados, por ti y por mí. Y Él sabía. ¿Por qué? Porque es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y justamente Dios en la persona de Jesús estaba experimentando lo que quizá muchas veces tú y yo hemos experimentado. Y es esa duda o quizá ese temor de lo que puede pasar, de lo que puede venir. Aquí vemos a nuestro Señor Jesús viviendo lo que tú y yo hemos vivido. Esa pregunta de, ¿tengo que vivirlo? ¿Tengo en verdad que probarlo? ¿Tengo que hacerlo? ¿Tengo que experimentarlo? Pero nota lo que nuestro Señor Jesús hace en este momento y dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí donde tú y yo debemos tener una firme convicción. Debemos caminar creyendo que la voluntad de Dios es lo que debemos hacer en nuestra vida. Nuestro Señor Jesús es nuestro mejor ejemplo. Puedes dudar, puedes incluso sentir esa angustia, esa incertidumbre, o quizá a veces se vale decir: es que yo quizá no quiero, quizá tengo miedo, no porque no quiera hacer eso, sino porque tengo miedo a enfrentarme. Tengo miedo a pasar ese límite donde pues yo he estado, la verdad, en una zona pues donde yo estoy tranquila, donde no tengo que esforzarme un poco más y tengo temor. Todos hemos vivido eso que hoy estás viviendo. Sin embargo, nuestro Señor nos enseña que debemos decir: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si nuestro Señor Jesús estaba diciendo eso, está diciendo en este momento eso a tu corazón, imagínate cuánto más debes hacer tú para cumplir la voluntad de Dios. Pero ¿qué es lo que implica? ¿Qué implica para que nosotros podamos de verdad hacerlo? Primero, debemos creer. Lo más importante es que tú creas que Dios tiene una voluntad perfecta para tu vida. Eso es lo más importante. ¿Y qué implica al momento de creer? Bueno, implica confiar para que nosotros podamos verdaderamente ser mujeres que está creyendo. Debemos ser mujeres confiadas en Dios, en sus promesas, en su palabra. Debemos estar seguros para los varones que están aquí escuchando. Debemos estar muy seguros que es Dios quien está permitiéndonos algo que tú anhelabas, que tú estabas aquí, que lo traías en la mente y que de pronto Dios lo está poniendo en tu vida. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Para nosotros poder creer, debemos aceptarla y aceptarla bien. No aceptarla como en el, pues ya ni modo, ¿verdad? ¿Qué queda? No, aceptarla de corazón. Y debemos esperar. Debemos aprender también a esperar. Todo esto vamos a explicarlo más adelante. Pero quiero decirte algo. Dios te creó con un plan perfecto. Y Dios creó tu vida tal cual eres. A veces vamos por la vida creyendo: bueno, yo realmente, ¿verdad? He logrado esto en mi vida. Realmente mi vida está siendo como está siendo porque pues yo, ¿verdad? Yo estudié, yo me preparé, o yo decidí, o yo se me ocurrió hacer ese viaje y a raíz de ese viaje. Y tenemos la idea de que nuestra vida va así. Sinceramente yo no quisiera pensar que mi vida la he decidido yo, porque
no creo que sea lo mejor y más bien estoy segura que no es lo mejor. Lo mejor es creer que uno va por la vida cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque yo me acerco a Él, porque yo oro a Él y porque yo confío en Él. Así que debemos de creer que Dios, así como formó tu vida, tal cual eres, con todos tus defectos, con tus virtudes, con tu carácter, con todo lo que tú eres, Dios te formó y con esa, así como te formó, entonces formó un plan, un propósito divino y tiene una voluntad perfecta para ti. Si tú lo crees, si en este momento dices, amén, así es, yo lo creo en mi corazón, bueno, pues entonces ahora no nos queda más que entrar en esa confianza y creer que vamos a poder lograr todo aquello que el Señor nos está en este momento hablando, nos está diciendo. ¿Sabes? Tenemos la idea a veces de que la voluntad de Dios es muy difícil de entender o que la voluntad de Dios es muy difícil de seguir. No, es que mira, mejor yo hago lo que yo creo porque ¿cómo voy a caminar en la voluntad de Dios? O nos da miedo, ¿no? Decimos, bueno, es que el hecho de que alguien camine en la voluntad de Dios, pues es una persona pues prácticamente santa, que no peca, que no se equivoca. No, déjame decirte que esa es tu primera equivocación. Dios lo hace para ti y para mí. Personas que pecamos, personas que somos completamente pues incapaces, que somos personas que no merecemos, pero que Él por su gracia lo hace. Así que tú debes de creer y debes de confiar. ¿Y sabes algo? Esa voluntad Dios la tiene para ti. Dios la está haciendo específicamente hoy en tu vida. Dios te conoce. ¿Tú crees que si Dios te formó, no va a generar un plan, una voluntad perfecta de acuerdo a la persona que eres? Pues por supuesto que sí. Dios lo está haciendo en tu vida y Dios te conoce. Dios te dará además las herramientas y la capacidad, que es ahí donde nosotros de pronto decimos, es que yo no creo que yo tenga esa capacidad. Y ¿sabes qué es lo que sucede? Que comenzamos a escuchar nuestro interior, comenzamos a escuchar a los demás, comenzamos a escuchar cuál es la opinión de los demás. ¿Qué debo hacer? Oye, fíjate que me llamaron de este lugar. ¿Tú qué piensas? Bueno, yo podré darte una opinión, pero lo importante es que tú sepas qué Dios quiere para ti. Y si Dios pone los medios en tu camino, si Dios pone los medios en tu vida, pues es porque lo está haciendo. Hoy me llamó una amiga muy querida para mí y me contaba algo. El estudio yo lo había preparado ya estaba completamente terminado y me llamó mucho la atención que al contarme lo que estaba viviendo, para mí era la respuesta de Dios de cómo a veces nosotras tenemos un anhelo y cómo el Señor va formando todo tal cual y pone todos los medios en tu vida para que lo puedas lograr. ¿Sabes? Eso es cumplir la voluntad de Dios. Estar haciendo lo que Dios está poniendo en tu camino. Es obvio pensar que la voluntad de Dios jamás se va a contraponer con su palabra, ¿verdad? Sus mandamientos. Jamás la voluntad de Dios va a hacer que hagas lo malo o que hagas lo incorrecto o que hagas algo que salga de su palabra y de todo lo que nosotras conocemos, ¿verdad? De la voluntad que Dios tiene de manera general para todos. Entonces no puede ser que haya una voluntad general, cumple mis mandamientos, sea una persona que haga el bien, que sea bendecida, que bendiga a los demás, que conozca mi palabra y que entonces tu voluntad específica sea otra cosa. Entonces sí sabemos por dónde va la voluntad perfecta de Dios para tu vida. Dios pone los medios. Pero voy a decirte algo. La diferencia entre nosotros y Dios es que nosotros cambiamos. Tú cambias. Tú vives una vida diferente en años, incluso dependiendo la época de tu vida, ¿no? Tu edad. No es lo mismo cómo percibes la voluntad de Dios a los 15 años que a los 40, que a los 60 años o que a los 99 como mi abuelita, ¿verdad? Que le mando un abrazo
a mi Chuch y a todas, a mi tía Mimi, a todas mis tías, ¿verdad? Les mando un abrazo muy especial. Pero no es lo mismo cómo percibe la voluntad de Dios mi Abby, ¿verdad? Que tiene 5, Julio que tiene 9, de ahí nos vamos hasta arriba y llegamos a 99 años. Es muy diferente. Bueno, incluso no es lo mismo cómo percibes pues lo que Dios está hablando a tu vida cuando hay sol o cuando está nublado, ¿no? Cuando está sol dices, ay no, como que Dios hoy me quiere decir que tengo que estar muy feliz. Y cuando está nublado dices, ay, a lo mejor el Señor quiere decirme que me he alejado de Él, ¿no? Entonces es muy diferente cómo lo percibimos. Pero quiero decirte que nuestro Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es el mismo, Él no cambia. Y mira cómo Dios, en la persona de Jesús, experimentó lo que tú y yo hemos vivido. Esa incertidumbre, ese quizá a veces no querer vivir algo por miedo a enfrentarlo, pero sobre todo por miedo a creer que tú y yo no podemos lograrlo. Por lo tanto, debemos creer en Dios. Ya no creas en lo que hay en tu corazón, no en tu corazón respecto a la palabra de Dios o lo que has aprendido, sino en tu corazón respecto a lo que has vivido, en lo que te han dicho. Ya no creas en eso, no permitas que tu vida sea moldeada por una voluntad personal, por lo que hoy decido, por lo que hoy creo, por lo que me dijo mi amiga, por lo que me dijo alguna otra amiga, sino por lo que Dios quiere en tu vida. Así que debemos creerle a Dios. Dios quiere vernos felices. Quiero que te lleves esto. Dios quiere verte feliz. Dios jamás va a querer verte mal. Jamás. Su voluntad es buena, agradable y perfecta, dice la palabra en Romanos 12:2. Quiero que vayamos, por favor, y lo leamos así de la palabra de Dios. Yo lo tengo aquí, les voy a enseñar mi Biblia. Yo tengo aquí mi Biblia, porque a veces aprendemos los textos de memoria, ¿verdad? Y decimos, como dice la palabra en Romanos 12:2. No, yo quiero que tú lo leas. Quiero que tengas tu Biblia ahí y que tú abras la palabra de Dios porque es la palabra de Él hablándote. Y quiero que leas lo que dice. Dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos pide transformarnos, mujeres, nos pide renovarnos. ¿Ves por qué esta serie es algo que Dios formó para ti? La voluntad de Dios es así, buena, agradable y perfecta. Y por lo tanto, nosotras debemos estar gozosas, debemos orar y dar gracias. ¿Lo digo yo? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Por favor, acompáñame más adelante a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1:2 dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra, de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra conciencia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que, mujeres, debemos estar siempre gozosas, orar y dar gracias en todo al Señor. Por lo tanto, debemos aceptar la voluntad de Dios. Pero, muy atenta, aceptar la voluntad de Dios no implica nada más aceptarla por aceptarla. Bueno, como Jessie me habló, me dijo que aquí en la Biblia dice, pues entonces yo la voy a aceptar, ¿verdad? Pues así es, ¿verdad? Porque el pastor así nos dijo, porque la pastora así nos dijo y pues así es. No, debemos hacerlo con fe, es decir, debemos creer verdaderamente y debemos con fe también aceptarlo, creer y aceptar, porque entonces así estaremos haciendo y cumpliendo la voluntad de acuerdo a Dios. Entonces, quiero preguntarte ahora algo, ¿por qué hacemos nuestra voluntad? ¿Por qué simplemente decidimos hacer lo que nosotros pensamos y creemos? Bueno, porque como te lo vengo diciendo desde el inicio de este estudio bíblico, porque quizá en el fondo no creemos, porque quizá en el fondo tenemos miedo, porque quizá esa voluntad tan perfecta que Dios tiene para ti, la sientes tan perfecta que tú no te miras
en esa condición de poder hacerlo. ¿Y sabes qué? Dios tiene algo mucho mejor de lo que tú y yo creemos. Dios esta tarde, esta noche quiere decirte, yo tengo un plan mucho mejor del que tú tienes para tu vida. Así que tenemos que sentirnos capaces. Deja de sentirte incapaz, deja de menospreciarte, deja de pensar que no puedes hacerlo, deja de recordar ese pasado en el que tú te quedaste. Deja ese pasado atrás, cree que puedes hacerlo, cree que tienes la capacidad, cree que solo hiciste una pausa en tu vida, o cree que a lo mejor ni siquiera lo habías hecho nunca, pero Dios te da esa capacidad. Y otra cosa, implica un esfuerzo. Por supuesto, implica dejar algo para tener algo mayor, pero si tú haces la voluntad de Dios, si tú te pones en su palabra, créeme que Dios va a bendecirte y va a quitar todas esas sombras y va a quitar todos esos temores que hoy hay en tu corazón. Así que entrégalo a Dios y ora sí, Señor, ayúdame. Permíteme, Señor, mirarme como tú me miras. Esa es la oración que debes hacer esta noche en tu tiempo de oración. Dile, Señor, permíteme mirarme como tú me miras. Permíteme cumplir la voluntad perfecta que tú tienes para mí. Y que yo deje de pensar en la voluntad que tengo para mi persona. Ya no quiero más mirar esa voluntad. Ya no quiero mirar como yo miro, con estos ojos que no ven. Que si yo me quito ahorita, a lo mejor hasta viscos hice. No veo. Pues entonces ponte los lentes de la fe. Y dile, Señor, yo quiero mirar con fe. Vamos a mirar con fe. Necesitamos aprender a soltar esos miedos, necesitamos aprender a confiar en Dios, necesitamos quitarnos la angustia, necesitamos quitar todo eso, el cómo te miras. Aprende a mirarte, por favor, como Dios te mira. Y voy a decirte algo, y para eso vamos a ir a una lectura. Hay dos tipos de personas, ¿no? Existen dos tipos de personas. Aquellas que creen. ¿Y sabes qué? Aparte decidieron creer. Esa persona que cree, decide creer, acepta la voluntad de Dios y ¿sabes qué? Está tranquila. Ese es un tipo de persona. A lo mejor dices, ay, si yo de plano, la verdad no la conozco, ¿no? Pero sí, existe, pasa. Y sí existen personas que tienen una fe tan grande que decidieron creerle a Dios, aceptar su voluntad y estar tranquilos. ¿Que te pasa algo? Estoy tranquila. ¿Que estás viviendo en angustia? Estoy tranquila. Y a lo mejor una persona afuera, ¿no? Nerviosa, tensa, dice, ay, pero ¿cómo esa persona puede ser, no sé, tan así, ¿no? Como que le vale. No le vale. Lo que pasa es que tiene una fe tan grande que entonces dice, a ver, si yo hoy no tengo carro, porque pasa, ¿no? Nos pasó a nosotros, no tengo carro. Bueno, pues entonces Dios está queriendo que veas otra cosa, que valores, porque cuando llega tu carro, te estoy hablando de un ejemplo completamente materialista, ¿ok? Pero es un ejemplo nada más. Cuando llega tu carro, tu camioneta, eso que anhelabas, dices, ay, Señor, de verdad, gracias. Te permite ser más sensible, te permite valorar las cosas. Todo eso es entre sacar lo precioso de lo vil. Esa es la palabra de Dios. Así debes hacerlo, creer y decir, yo creo que lo que estoy viviendo, Dios tiene un plan mejor. Señor, me apego a ti, esto que estoy viviendo te lo entrego, en el nombre de Jesús te lo entrego, y por favor que sea parte de tu voluntad. ¿Y sabes lo que va a hacer? Dios lo va a acomodar, y cuando menos te des cuenta vas a decir, por eso lo viví. Pero hay que entregárselo a Dios. Ese es un tipo de persona, ¿ok? Y hay otro tipo de persona que es la que no cree, ¿no? La que quiere creer, pero como que no, pero como que sí, pero como que le da por ir a la iglesia, pero como que no, pero como que y si pienso yo mejor lo que es mejor. Y te basas en tu propia opinión, en tu propia experiencia, en los comentarios de la gente. Y no aceptan la voluntad de Dios. Así, yo sé que suena muy fuerte porque
Quizás si tú estás escuchando esto dices, no, yo sí acepto, yo sí creo que Dios tiene una voluntad. Bueno, porque entonces no la aceptas, porque no la vives, porque quizá eres de ese tipo de persona que ya se cansó de esperar a Dios, porque ese es otro tema que ahorita vamos a abordar, pero decides no creer, y quieres pero no puedes, y quieres pero en realidad no quieres, y no aceptas la voluntad de Dios en tu vida, o la aceptas pero tienes miedo. Vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios que de verdad es muy impactante y es muy, pues es muy fuerte. A mí me gusta mucho y quiero que por favor vayas conmigo a Hechos 21, del 8 al 14. Lo voy a leer para ti, dice la palabra de Dios así. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Quiero que pienses en esta historia. Están todos ellos, está Pablo, y de repente llega Agabo corriendo, ¿verdad? El cinto, Pablo, dame tu cinto. Ay, Pablo se lo quita, toma, se ata los pies y las manos y dice: así, al dueño de este cinto. Imagínense a Pablo, cómo se quedó Pablo viendo, como diciendo: pues el dueño del cinto soy yo, ¿verdad? Y dice: al dueño de este cinto, ¿qué le van a hacer? Así atarán los judíos en Jerusalén. Así le estaban diciendo a Pablo: te van a atar, Pablo, esto me dice el Espíritu Santo. ¿Y qué hicieron? Por favor, lean los otros que estaban ahí, que dices: bueno, pero mira, debieron de haber estado con Pablo creyendo. ¿Y qué le dijeron? Bueno, primero Pablo voltea porque estaban todos llorando. ¡Ay, no puede ser! Ya lo van a agarrar con el cinto y lo van a atar. Y bueno, ya todos hicieron una historia, ¿no? ¿No te suena familiar que te cuentan algo y ya hiciste toda una historia? Ya lloraste, ya fuiste, ya... ¡Ay, no puede ser! Y Pablo se les queda viendo y les dice: ¿qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Ahora sí que, como dice mi papi, ¿cómo así? ¿Qué hacéis llorando y quebrantándose el corazón? Yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir por Jesús. ¿Cuántas de nosotras estamos dispuestas a ser atadas y a morir por Jesús? ¿Cuántas de nosotras? ¿Y qué dice? ¿Qué dijeron los otros? Fíjense lo que dijeron. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Su fe era tan grande, su convicción era tan grande, creía tanto en la voluntad de Dios, que ellos mismos dijeron: pues bueno, pues hágase la voluntad del Señor. No la creían, pero la aceptaron. ¿Por qué? Por Pablo, porque él sí la aceptó, porque él sí la creyó. Son ese tipo de personas. En este pasaje bíblico vemos en los 2 tipos de personas. ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Una Pabla? ¿Un Pablo? Que dice: Señor, yo quiero oír tu voz. Señor, yo estoy dispuesta a cumplir tu voluntad. Claro que creo y estoy tranquila. Y es más, yo también, como Pablo, yo también estaría dispuesta a morir. Y estaría dispuesta a que me aten. ¿Sabes por qué? Porque confío en ti. Porque tú tienes un plan en todo esto. ¿Por qué no lo haces por hacerme sufrir? Porque lo haces por decirme que es una voluntad perfecta tuya.
Así que la acepto. Ah, pero habemos otro tipo de personas. Los que ya estamos llorando. Los que ya hicimos la historia. Es más, ya miramos, ya vimos, todos vimos a Pablo. Todos nos imaginamos el cinturón. ¿De qué color el cinturón? Algunas dijeron negro, otras dijeron café, otras ya de color, otras de marca, ¿no? Aquí que decía Coach. Bueno, como sea, tú viste el cinturón, viste la escena, lloraste con Pablo. Es más, así llegan personas a tu vida y te cuentan y te dicen, es que si tú haces eso, si tú hablas de Dios, la gente te va a rechazar, todo mundo te va a ver mal, no van a estar contigo. Y tú estás así, mira, toda angustiada. Ah, sí es cierto. ¿Por qué no te pones como Pablo y dices, a ver, momento? ¿Por qué no confiamos en Dios? Esos son los dos tipos de personas. Y sabes, quizá hoy tú estás recordando alguna cosa que pasó, ¿verdad? O quizá en este momento tú te espantas por lo que puedas llegar a vivir si es que tú cumples la voluntad de Dios, porque a veces, o muchas veces, o quizá todo el tiempo, la voluntad de Dios está contrapuesta, es opuesta a la voluntad tan vana y tan X del mundo, ¿no? Entonces, pues es más fácil ir con el mundo, ¿verdad? Con todos los peces. Recuerdo la escena de Nemo cuando todos los peces, pues ahí vamos, ¿no? Ya nos agarraron, ¿no? Y como Nemo corre y les dice, no, bajen. Y empiezan a persuadir tanto y a creer, que Dory, órale Dory, ve y diles que bajen, que naden abajo, que ellos pueden. Y ahí van, nadaremos, ¿no? Y ahí van todos para abajo, ¿se acuerdan de la escena? Y ahí van todos, nadaremos. Y así tienes que tú ir. Tú tienes que ir persuadiendo a la gente, y aunque el mundo parece que esté en contra, aunque todos los peces parecía como crees, pues ya los agarraron, están en una red, no seas de esos peces que ya se van. Pues más fácil seguir hacia el mundo. No, tienes que confiar en Dios, tienes que creer. Y déjame decirte, quiero que vayamos a la palabra de Dios. Quiero que por favor vayas a Jeremías 29:11. Oigan, creo que voy a hacer esta segunda parte, porque ya vi la hora. Es que de verdad es un tema tan bonito. Bueno, pero vamos a continuar. Jeremías 29:11, dice así la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sabes una cosa? Cuando vienen a tu vida esas personas y te espantan, tú debes de comenzar a decir, a ver, la voluntad de Dios es perfecta. Dios dice muy claro en su palabra que tiene el pensamiento para vosotros de paz y no de mal. La voluntad de Dios no va a hacer que tú sufras. Quítate esa idea, no quiere que sufras. Ninguno de sus siervos quería el Señor que sufrieran. Era para cumplir un propósito divino. Y si tú eres escogida, qué privilegio tienes para moldear y para ser moldeada por el Señor, ¿no? Y para ayudar a tanta gente. Así que deja de creer que por hacer el propósito de Dios vas a convertirte en una persona que va a padecer o muchas veces, ¿no? Decimos, es que si me convierto al Señor, si cumplo su voluntad, viene la prueba. Deja de pensar eso. Dios no te manda todo eso para castigarte. Dios tiene un plan perfecto diseñado por siglos. Dios no lo hace para que tú estés mal. Entonces debes creer con el corazón. Debes mirar con los ojos de la fe, ponerte los lentes de la fe y entregar tu vida a Dios. Por favor, no quiero que seas a partir de ahora de los que dicen, como no pudimos persuadir, como no pudimos hacer nada, pues bueno, que se haga su voluntad. No, tú debes de decir, sí, estoy dispuesta. Y debemos sentirnos felices con la decisión que hagamos. Debemos hacerlo y debemos hacerlo con convicción. Vamos al Salmo 48, por favor. Salmo 48 dice la palabra de Dios: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley
está en medio de mi corazón. Me ha agradado, es decir, estoy feliz, estoy gozosa de cumplir tu voluntad. Entonces, ahora vamos a ver lo que necesitamos hacer es cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra. Y te voy a dar siete cosas que debes hacer, 7 cosas que necesitas hacer. ¿Estás ahí conmigo? Ok. Número 1, debes creer con fe. Y vamos entonces a San Juan 1 del 12 al 13. Vamos a San Juan. Mira lo que dice la palabra de Dios. San Juan 1 del 12 al 13. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tú eres engendrada, tú fuiste formada por voluntad de Dios, ¿ok? Y lo que debes hacer, número 1, es creer con fe, creer que Él te formó, y quiere que tú hagas su voluntad. Pero escucha esto, la voluntad de Dios para tu vida fue hecha para tu vida, para lo que tú eres, para como Él te formó, tal cual eres. Debes creer eso. Segundo, para que nosotros podamos cumplir la voluntad de Dios y no la nuestra, debemos saber que Dios tiene un plan perfecto trazado para ti y para mí. Debes de saber eso. ¿Sabes? Dios te va a dotar de conocimiento, de capacidades, de fuerza, de inteligencia, de sabiduría, para poder hacer su voluntad. Dios te mira de manera especial. Dios no te mira como el mundo. ¿Sabes cómo te mira Dios? Dios te mira diciéndote, tú sí puedes, tú eres capaz, tú lo puedes hacer. Yo te estoy dando los medios. Yo estoy contigo. Número 3, debes acercarte. Debes acercarte a Dios. ¿Para qué? Para cumplir la voluntad de Dios y no cumplir nuestra voluntad. Número 3, debes acercarte a Él. Debes tener una comunión con Dios tan personal que solo lo escuches a Él y dejes de escuchar las opiniones de los demás. ¿Sabes algo? Es muy fácil escuchar al amigo, a la amiga, al primo, a la prima, al todo el que te encuentres ahí en la calle, ¿no? ¿Tú qué opinas? No, yo opino esto. Y cada quien habla como le va en la feria. Si yo hoy me siento contenta, pues te voy a decir, ¿verdad? No, yo creo que tú debes sentirte feliz. Pero si hoy yo estoy en depresión o me siento triste, pues de la misma manera voy a proyectarlo y voy a contaminar y voy a decir, pues mira, quizá Dios lo está haciendo para que te apegues más, para que llores, pues porque es como te sientes. Entonces no te apegues a la gente es humana, todos los demás, así sea tu amiga más querida, es un humano. Acércate a Dios y debes tener esa comunión con Dios. ¿Se acuerdan de la sesión pasada? Por eso está diseñado así este curso, La Mujer que Dios Renueva, porque primero, número 1, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Una vez que ya sabemos cómo escuchar la voz de Dios, bueno, pues nos va a resultar más fácil comenzar a escuchar toda la palabra de Dios, ¿verdad? A estudiarla y discernir y ser transformadas por su gracia, ¿verdad? Y que Dios permita que esta serie sea un medio para que tú puedas estar hoy en tu hogar, en donde quiera que estés, y digas, Señor, tú estás hablando ya a mi vida. Así que acércate a Dios. Con la oración de Señor, te damos gracias por estos alimentos, pues no vas a escucharlo. Con la oración rápida de Señor, que mañana sea un día muy bueno, sí, amén, no vas a escucharlo. ¿Sabes? Tengo el privilegio de escuchar la oración más bonita, que es la de mis hijos. Julio ora muy bonito, y Abby, déjame decirte que cada uno tiene un don especial. Julio tiene el don de, ¿sabes? De siempre
decirme lo que tengo que oír para sentirme bien. Y Abby tiene el don de la oración. A veces me ha pasado que yo estoy corriendo, ¿no? Así, pues en el día a día, ¿verdad? Que corremos. Y de pronto empezamos a orar por los alimentos y ella empieza a orar y dice cosas tan bonitas de su edad. El otro día le dijo: Señor, Padre, yo sé que tú eres un Dios poderoso, tú eres un Dios que tiene una corona de rey y tú vives y tú reinas. Y yo estaba llorando, o sea, ya hasta se me ha ido el hambre, ¿no? Y yo sé que eres un Dios poderoso. Abby tiene 5 años. Y ora tan bonito, y a Julio le encanta, siempre dice: ay, hermano, y la abraza, le dice: oras bien bonito, y es muy hermoso cuando nos toca orar como familia. Eric, oramos juntos, ¿verdad? Mi esposo y los niños y yo, y es hermoso escuchar cómo un pequeñito, tienen esa cercanía con Dios. Creo que debemos hacer eso, debemos nosotros comenzar a acercarnos, debemos aprender a escuchar la voz de Dios, debemos orar. Esa es la manera de acercarnos a Él. Quiero que vayamos también a Mateo, por favor, Mateo 6, del 9 al 10, un poquito atrás de la palabra de Dios. Mateo 6, del 9 al 10, y mira lo que dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Sabes qué? Que a partir de hoy tú debes orar así. Lo que sea que le pidas, tienes que pedirle que se cumpla su voluntad. Así tal cual. Señor, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Que lo que tú pidas, que sea su voluntad, que no sea la mía. Señor, tú sabes mi anhelo, tú me formaste, tú estás haciendo todo esto porque justamente tú me hiciste tal cual soy. Pero yo hoy quiero venir a ti y decirte: Señor, que se cumpla tu voluntad y no la mía. Esa debe ser nuestra oración. Esa es la oración correcta. En todo lo que hagas tienes que decirle: que se haga tu voluntad y no la mía. Debemos aprender a leer su palabra. Vámonos a San Juan 7:17. Un poco más adelante, San Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Se dan cuenta? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Hablar por nuestra propia cuenta? ¿Pensar y decir y hacer lo que nosotros creemos? ¿O conocer sus mandamientos? ¿Escuchar a Dios? El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios. ¿Cómo vas a saber que es de Dios si no lees su palabra? Bueno, a partir de ahora yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la voluntad de Dios. No quiero hablar por mi propia cuenta. Yo no quiero decir: Señor, yo creía. A partir de ahora dile: Padre, yo quiero hacer tu voluntad. La voluntad de Dios para todos sus hijos en general es que estés bien, que aprendas su palabra, que seas bendecida, que cumplas sus mandamientos, que seas una persona fuerte, que te sepas amada, que te sepas especial. Y Él va a enseñarte cuáles específicamente los pasos que tienes que hacer. Cuando tú caminas en la voluntad de Dios, tu vida es mucho más fácil. Porque además, todo lo que te pasa, crees que tiene un propósito, que Dios lo está permitiendo por algo. Número 4. Acuérdate que estamos en los puntos de cómo dejar de hacer mi propia voluntad y hacer la voluntad de Dios. Número 4. Confiar en Él. Primera de Juan 5:14. Vamos por favor a Primero de Juan 5:14. No San Juan, ¿ok? No es donde estábamos. Es hasta el final de la Biblia. Primero de Juan 5:14.
Fíjate cómo Dios siempre nos escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuáles son las dos enseñanzas? Confiar en Él y pedimos en su voluntad. De nuevo, decirle, Señor, que sea tu voluntad y no la mía. ¿Cómo vamos a saber si es la voluntad de Dios? Acuérdate, tiene que ser algo positivo para tu vida, nunca negativo, y Dios va a poner los medios. Créeme, si Dios no quiere, así, hay un dicho, ¿no? Que cuando es para ti, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Así es la voluntad de Dios. Si es para ti, Dios va a poner los medios. Si no es para ti, entonces no. Pero ¿cómo debemos aprender? Esta es la confianza. El Señor nos llama a confiar en Él, que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y tiene que ver con la sesión pasada. Escuchar la voz de Dios es saber que Él también nos escucha. Hay que aprender a pedirlo así. Número 5. Ay, ya se me va yendo la voz. Número 5. Punto número 5. Dejar de hacer mi voluntad, hacer la voluntad de Dios, tener humildad. Vamos a leer el Salmo 143:10, por favor. Salmo 143:10. Tenemos que tener humildad y decirle, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Dice así la palabra de Dios. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. No importa cuánto sepas, no importan tus títulos, no importa nada, no importa ni siquiera si acabas de salir de un curso súper grande de seminario de 95 horas sin comer y sin dormir. No importa. Tienes todos los días que decirle, Señor, enséñame cada día a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer tu voluntad. Número 6. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados. Mira lo que dice su palabra. San Juan 9:31. San Juan 9:31 dice así. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a este oye. ¿Sabes? Todos pecamos. Todos somos pecadores. Así que si fuera por pecado, lo dice muy claro la palabra de Dios, no te oye ni a ti, y menos a mí. Pero dice el Señor, pero si alguno es temeroso, si alguna es temerosa de Dios y hace su voluntad, a este oye. Debes arrepentirte de tus pecados, corregir tus faltas. Dios conoce la intención de tu corazón. Número 7. Y con esta me retiro. Número 7. Paciencia. ¿Cómo le hacemos para cumplir la voluntad de Dios y no la de nosotros? Paciencia. Paciencia. Te fuiste a la cocina, te lo repito. Paciencia. Se te fue el audio, te lo vuelvo a decir. Paciencia. Paciencia. Hay que aprender a esperar en Dios, no esperar en lo que tú crees. Queremos nosotros ver rápido la bendición, ¿verdad, Señor? Ya rápido, ya oré, ya incliné aquí, me fui a un curso, me fui a un estudio y no lo veo. Paciencia. Hebreos, vamos a leer en la palabra de Dios, Hebreos 10:36, ¿qué dice? Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Si no tenemos paciencia, no vamos a obtener la promesa. Si tienes paciencia y haces la voluntad de Dios, obtendrás la promesa, obtendrás lo que estás pidiendo, obtendrás la respuesta. Y el día de hoy, en esta noche, para algunos de ustedes, en esta tarde, ya casi noche para mí, más bien muy noche para ustedes, ya noche para mí, necesitamos preguntarnos, ¿estoy buscando la voluntad de Dios?
Estoy buscando la voluntad de Dios y estoy dispuesta a cumplir la voluntad de Dios. O quizá puedes decir, ¿será que yo estoy viviendo la voluntad de Dios? Porque ahorita con todo como que me cayó el 20 y dije, creo que estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Bueno, vete con esa pregunta en tu corazón. Primero, ¿estoy buscando verdaderamente la voluntad de Dios? ¿Y estoy dispuesta a cumplirla? Porque ya sabes que Dios tiene una voluntad para ti. Y que esa voluntad que es tan perfecta que no creemos, Dios sí cree que la puedes hacer. ¿Estás dispuesta a creerla? ¿La estás viviendo? ¿Y la estás viviendo correctamente? ¿Estás orando? ¿Estás agradeciéndole a Dios? ¿Estás consciente que lo que estás viviendo es lo que Dios quiere para ti? ¿Sabes algo? Dios quiere bendecirte. Quiere que tú seas una mujer renovada. Quiere que seas una mujer feliz. Quiere que seas una mujer fuerte. Eso quiere Dios para tu vida. Dios quiere que le busques. Dios quiere que le creas. Dios quiere que confíes. Dios quiere que esperes en Él. Eso es lo que quiere Dios para tu vida. Deja de preocuparte por el mundo, por lo que dicen, por lo que hacen. ¿Qué te importa? Si Dios quiere algo para ti tan grande, ¿qué te interesa lo que digan los demás? Si Dios te está hablando hoy a ti, si Dios te está diciendo, ¿sabes que yo creé una voluntad perfecta para ti en donde tú estás llamada a ser grande? Cree en Dios, búscalo, ten paciencia. Y por último quiero que leas conmigo San Juan 6:40. Ve conmigo por favor, San Juan 6:40. Y dice el Señor, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Hoy el Señor te está llamando y te está tocando a tu puerta. Te está diciendo, esta es la voluntad del que me ha enviado. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros. La mayor voluntad es que envió a su Hijo para que creas en Él, para que Él te dé vida eterna. Cree en Él, confía en Él. Dios quiere regalarte esa vida eterna. Dios tiene una vida nueva para ti, una vida llena de bendición. Hagamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias Señor por esta palabra tuya, gracias porque tú Señor has hablado hoy a mi corazón. Gracias Señor porque yo estaba ciega Señor, porque quizá yo quería ver mi voluntad, porque miraba mi capacidad, miraba mi pasado, miraba lo que he vivido, miraba lo que he enfrentado, quizá miraba lo que la gente dice, opina, hace. Pero yo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Gracias porque hoy hablaste a mi vida, porque sé que debo aprender a confiar en ti, a creer que esa voluntad tan perfecta que me parece increíble, sí, verdaderamente la creaste para mí. Señor, permíteme confiar en ti. Señor, permíteme arrepentirme de mis pecados. Padre, permíteme mirarme como tú me miras. Padre, dame la oportunidad de ser una mujer renovada. Permíteme tener paciencia, aprender a esperar, Señor. Gracias porque tú hoy has hablado a mi vida. No quiero más hacer mi voluntad, Señor. Quiero hacer tu voluntad. Quiero que tú, Señor, seas el centro de mi vida, que tú me muestres, Señor, el camino, que tú, Padre bendito, estés conmigo, que tú tomes mi mano, que tú vayas conmigo delante, Señor, que seas mi luz y que tú seas, Señor, siempre el que guíe mis pasos. Quiero hacer tu voluntad perfecta, agradable y buena. Gracias, Padre, por el privilegio siempre inmerecido de compartir tu palabra. Señor, te pido en esta noche, como tu sierva, Señor, que bendigas a cada mujer que hoy está aquí, que la guardes, Señor, que le hagas ver todo esto, Señor,
que has hablado a mi corazón, que hables así a su vida, que hables a su corazón y que se vaya con la convicción, Padre, de acercarse a ti, de confiar en ti y de esperar en ti, Señor, que hagamos tu voluntad. Te lo pido en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ahora sí me retiro. Me dio muchísimo gusto estar con todas ustedes. Deseo de todo corazón que sea de gran bendición. Te invito a que vayas a mi canal de YouTube. Esa es la manera en la que tú me ayudas para que pueda llegar a muchas más personas, en la que tú bendices mi ministerio. Y te pido que vayas a mi canal, Jessie Vega, así lo encuentras. Dale un like si fue una bendición para ti en pues el canal y aquí en donde estás. Gracias porque estamos en vivo. Les mando un abrazo a todas ustedes, deseo que Dios las guarde, siempre las bendiga, las llene de toda su bendición, a ustedes, a su familia. Y bueno, para mí fue un gusto estar con todas ustedes. Nos vemos el próximo viernes, recuérdalo, a las 7 de la noche, hora del centro, 6 de la tarde, hora del Pacífico. Yo soy Jessie Vega y deseo que el Señor te bendiga, hoy y siempre. Bye.